Es el dúo en catalán, Renaldo y Clara, con el tema Una idea perfecta. Y enseguida estamos en conexión con una persona que ha nacido en Terrassa en el año 1974, en Barcelona, con Gemma Miralda. Ella es una fotógrafa dedicada a la fotografía documental y nos va a comentar desde sus estancias en Bolivia y cómo entró en algunas cárceles ciudad en este país de los Andes, pues hasta cómo ha convivido durante 5 veranos con los pastores del Pirineo. Gemma Miralda, pues sí, nació en Terrassa en el año 1974, es fotógrafo profesional con una fuerte vinculación con el fotoperiodismo y la fotografía documental. Trabaja desde el año 1995 como fotógrafa, tenía 21 años cuando entró en la prensa local y luego ya entre 1997 y 1998 pues pasó ese año en Bolivia trabajando de fotoperiodista, colaborando con diferentes ONGs y haciendo reportajes de la cárcel, tanto en La Paz como en Santa Cruz de la Sierra. Luego estuvo en Nueva York, también en China, estuvo por su cuenta durante 3 meses, y ese recorrido con los pastores por el Pirineo, del cual va a editar un libro. Le damos la bienvenida a Gemma Miralda. Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabón. Bien, Gemma, pues nada, como fotógrafo profesional te estás moviendo mucho por el mundo, ¿no? Igual recordamos, para empezar, cómo te fuiste a Bolivia y por qué terminaste en alguna de sus cárceles. Digo, como trabajadora profesional, ¿no? De haciendo fotografía documental. Sí, gracias por aclarar. Sí. Bueno, mira, yo estuve en Bolivia cerca de un año. Me fui siendo joven, con 23 años, pues para realizar varios reportajes en algunas ONGs que estaban en ese momento operando ahí. Y bueno, a lo largo de este tiempo, aparte del trabajo que realicé para ONGs, pues por mi cuenta, una vez ahí, pues supe que había, por ejemplo, un tema que como fotoperiodista me interesó mucho sobre la realidad de las cárceles que hay en el país, que yo les llamaba cárcel ciudad, porque son sitios donde los internos están conviviendo junto a sus familias, ¿no? Es decir, si son internos hombres, pues sus mujeres y los niños están ahí dentro en el interior del penal junto a ellos, ¿no? Los familiares entran y salen, pero sus vidas y sus casas, todo pasa alrededor de dentro de la cárcel del país. Entonces, pues pedí los permisos necesarios para poder acceder ahí con mi cámara fotográfica y es uno de los temas que pude realizar a lo largo de ese año que estuve ahí en Bolivia. Sí, así en La Paz, pues estuviste en una importante cárcel ciudad, o sea que tienen que ser muy grandes, pero así todo había sobrepoblación de la gente que estaba en el interior. Sí, se calcula que hay como 3 veces más de la población por lo que están concebidos estos espacios, ¿no? Con lo que hay una dificultad para encontrar espacio pues para ellos, para sitios donde dormir. Entonces se dan unas circunstancias muy sorprendentes, como que los mismos presos buscan su propia manera de hacer un negocio ahí dentro, como puede ser una peluquería, y con el dinero extra que ganan ahí dentro, pues pueden a lo mejor arreglarse una caseta más pequeña, pero donde puedan alojarse, hay gente que abre un restaurante ahí dentro, ¿no? Es decir, los mismos internos se buscan un poco la vida para poder hacer un pequeño negocio con el que percibir unos ingresos extras y poder pagar su estancia ahí dentro de la cárcel, ¿no? Entonces es algo que, claro, con los ojos como occidentales, pues era algo muy sorprendente que quise documentar. ¿Cómo se vive en estas cárceles? Porque si vive el que está detenido, bueno, el que está preso, más luego la familia, sí. ¿Cómo es la vida allí dentro? Bueno, muy difícil porque, a ver, de un lado, pues lo que te decía, ¿no? Son sitios que no están preparados para toda la gente que está en su interior viviendo. Hay una falta muy importante de servicios básicos, de cloacas, por ejemplo, que desagüen todo lo que es el uso de los baños. Los baños prácticamente no existen. Con lo que, por ejemplo, las cárceles, una de las más importantes que tiene el país, que se llama Palmasola, es del recinto de Palmasola, que está en Santa Cruz de la Sierra, pues se da las circunstancias que Santa Cruz de la Sierra está en un sitio con un clima un poco tropical, ¿no? Es decir, hace calor todo el año y hay un nivel de humedad muy alto, hay una estación de lluvias
y un sitio donde falta un nivel de higiene tan importante como es este, en unas condiciones de alta humedad, pues se hace a veces imposible, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el hedor que había ahí tan solo entrar por una falta de higiene muy importante. En esta cárcel de Santa Cruz de la Sierra, la de Palmasola, dentro de Sí. la misma, dentro de su misma estructura, hay otra cárcel de máxima seguridad. Sí, dentro de la misma estructura hay un pabellón de máxima seguridad que se llama Chonchocorito, que viene del nombre Chonchocoro, que es la cárcel de máxima seguridad que está situada en La Paz. Entonces, en Santa Cruz tienen este pequeño penal de máxima seguridad que le llaman Chonchocorito, que está en el interior de Palmasola. Entonces, ahí es más que nada es como un módulo donde están ahí solamente son hombres que están permanentemente cerrados en el interior del módulo, pues a lo mejor había, no sé, unos 50 hombres que estaban ahí dentro por delitos graves y sin posibilidades de salir en ningún momento. Y bueno, yo pude entrar ahí también y realizar algunas fotografías y lo que ves ahí, pues por lo menos te horroriza, ¿no? Cuando ves de qué manera están viviendo sin ningún baño. Les ponen el rancho, que es la comida, como le llaman, la comida base local, ¿no? Que les traen una vez al día, unas ollas grandes. Entonces, bueno, por suerte siempre hay ONGs que trabajan al lado de esta gente y que les dan una mano, ¿no? Con otro tipo de comida o les ayudan de alguna manera u otra y con eso pues lo pasan un poco mejor, ¿no? Pero realmente el otro gran problema es la seguridad, porque bueno, es un sistema muy complejo de las personas que trabajan en la seguridad. Pues bueno, yo puedo contarte la anécdota que para entrar en Chonchocorito, en este penal de alta seguridad con mi cámara, yo tenía un permiso de la jefatura general, ¿no? Me llegué ahí con este permiso. Entonces la persona, el carcelero que estaba ahí, que era quien tenía que abrir el candado, porque es un pabellón que está cerrado con un candado y una cadena, así es. Entonces el que tenía que abrirme el candado para que yo pasase no me quería dejar pasar porque resultó que era analfabeto y no sabía leer el documento. Entonces, ante su inseguridad de si podía o no entrar, no quiso. Entonces tuvo que llamar, entonces le dijeron que sí, entonces me dejó pasar, ¿no? Y ahí cuando entré en este penal, cerró otra vez el candado y me dije, si tiene problemas, grite. Vaya. Eso es. Sí, sí, y entonces tú entraste. Y entonces yo entré, no iba sola, iba acompañada. Yo no iba sola en estas visitas a las cárceles, especialmente en estas más complicadas, como la de Chonchocorito, pero bueno, que quiero decirte solo con eso que el sistema de seguridad propio que tiene la cárcel tiene unos índices de corrupción muy grandes, también en parte porque los mismos funcionarios que están trabajando tienen con unos sueldos tan bajos que no pueden hacer sus vidas con normalidad. Entonces la corrupción está al orden del día de una forma dramática, sí. Sí, no te sucedió nada ahí en No, por Chonchocorito. suerte, no. Sí, sí. También yo era muy joven, supongo que era un tanto lanzada en esas aventuras y no sé hasta qué punto tenía el grado o la conciencia de lo que era todo aquello, ¿no? Pero no, todo fue muy bien y fue sin duda una experiencia y un tema de mucho valor, de poder conocerlo y documentarlo, claro. Sí, desde luego. ¿Y qué te transmitían los reclusos? Depende. Ellos, a ver, de algún modo el hecho de que estén ahí conviviendo con niños, se montan partidos de fútbol con los niños, con los adultos, las mujeres están, de alguna manera, ese título de las cárceles ciudad es porque lo que pasaba ahí dentro era algo parecido a lo que puedes ver en los barrios pobres circundantes a las grandes ciudades, como puede ser La Paz o Santa Cruz, ¿no? Es decir, una vida de barrio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hay la iglesia, está un restaurante, está la peluquería, están las casas de los internos más ricos que pueden tener televisión, pero luego están chozas donde viven durmiendo al suelo, los que no tienen acceso a estos bienes, ¿no? Y de alguna manera lo que pasa ahí dentro, es decir, la sensación de la cárcel la tienes cuando entras y cuando sales por los controles. Pero una vez estás ahí dentro, todo es claro, está todo rodeado de una gran pobreza,
pero el espíritu de la gente es, bueno, están ahí, no sé, tienen los patios, es decir, no están cerrados. No nos los tenemos que imaginar en un sitio cerrados, con unos horarios en los que pueden salir, luego no, sino que hay unas calles, hay un barrio de ricos, hay unas calles de pobres, y la gente pasea por ahí, toman el sol, juegan al fútbol, siempre, claro, encerrados ahí dentro, ¿no? Entonces es sorprendente, es sorprendente. Gemma, y vaya contraste, ¿no? Porque al año Sí, siguiente te fuiste a Nueva York, después de haber estado haciendo estos reportajes sí, sobre estas cárceles en Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra sí, o Chonchocoro, ahí en La Paz, pues te fuiste a sí, Nueva York y hiciste un reportaje sobre la Bolsa de Nueva York y sus calles de alrededor, sí, ¿no? Desde el sí, amanecer, ¿no? Cuando van todos sí. estas personas que juegan en la Bolsa de Nueva York. Y sí, uno de los temas que realicé, como dices, Roge, fue lo de los traders en la bolsa de Nueva York. Yo lo que hacía por las noches estaba en el Fulton Fish Market, que es un sitio que son proveedores de pescado para toda la ciudad de Nueva York y provincia. Es como un Mercabarna, para relacionarlo con algo, aquí en Barcelona, y que opera por la noche. Entonces estaba ahí trabajando con ellos, documentando iba a decir el día a día, pues la noche a noche de este mercado, ¿no? Y luego cuando amanecía, pues me saltaba unas calles más allá y me plantaba delante de la bolsa de Nueva York y ahí empezaba a trabajar con los traders, que son, pues bueno, todos los trabajadores de la bolsa que a las 7 de la mañana, más o menos, pues 8, entran al interior de la bolsa, ¿no? Y es otro perfil de personas con los que estuve fotografiando también durante un tiempo, haciendo un poco lo que era la calle, sobre todo, el ¿Cuál, ambiente de la calle de la bolsa. ya, ¿y cuál es el perfil de estas personas, de los traders? Jóvenes, hombres jóvenes, blancos, y bien vestidos y, bueno, no sé más que decirte, pero sobre todo gente pues con mucha ambición, creo yo, por por la forma de caminar, incluso te diría por la forma de vestir, por las expresiones en sus caras y bueno, no llegué a acceder nunca en el interior porque tampoco lo quería, mi trabajo estaba más centrado en el ambiente de esas calles, ¿no? Lo que pasaba cuando entran, lo que pasa cuando salen. Al mediodía, por ejemplo, van los chicos latinoamericanos normalmente a ofrecerles pues sándwich y comida hecha para salir y comer algo a pie de calle, ¿no? También salen a fumar fuera del edificio y entonces en estos momentos de interrelación con otra gente que van ahí a servirles pues lo que es la comida, estaba documentando ellos en las entradas y salidas de este espacio. Gemma, y después, en el Sí, año 2006, ya pasó un tiempo, y sí, el invierno, de enero a febrero, te fuiste a China. Y en China estuviste sí. en ciudades como Pekín, como en Shanghái, también por Yunnan, por Xi'an, por Chengdu en el centro, y te moviste sobre todo en trenes. ¿Cómo Sí, fue esa experiencia por los trenes chinos, moviéndote de un lugar a otro por este extenso país que es China? bueno, es muy interesante. Yo siempre digo que mi viaje en China fue el que más me marcó, porque sobre todo por la dificultad del idioma, ¿no? Aunque me preparé antes un poco estudiando el chino y me defendía con las cosas más elementales, porque iba sola, pero aún así, pues, más allá de entenderte en comprar un billete o reservar una habitación o pedir un menú, pues más allá de eso no puedes hablar con ellos porque ellos tampoco hablaban inglés. Y eso fue pues impactante, ¿no? Es un viaje en el que necesitas llevarte bien contigo mismo porque vas a estar solo mucho tiempo, ¿no? Eso fue interesante. Los trenes, pues sí, en general en China se viaja en tren, la forma de transporte más usado por toda la población y las distancias son enormes, entonces los viajes con tren pueden durar 24 horas o más. Y sí, yo, por ejemplo, me aventuré y quise viajar con el billete más barato para estar al lado de la gente más humilde también en aquel momento que eran pues los trenes donde comprabas un billete de butaca nada más, no las camas y 24 horas allá en el tren, en la butaca, compartiendo comida y ratos con la gente que estaba ahí alrededor, compartiendo el mismo vagón conmigo, ¿no? Y bueno, pues eso interesante, ¿no? Ves un poco la forma de funcionar de la población local y sus propios sistemas de movimiento. Yo siempre digo que
Es muy impresionante el solo hecho de ir a una estación de tren en un momento, eso es importante porque coincidió en enero y febrero con el Nuevo Año Chino, que es la festividad más importante y todo el mundo va a su casa, ¿no? Toda la gente que ha migrado a las ciudades en el Nuevo Año Chino van al interior del país, en sus provincias, en sus localidades de origen, con lo cual es un momento de una gran migración en todo el interior de China y todo el mundo se desplaza con tren con unos bultos enormes, ¿no? Y entonces entrar en una estación a comprar un billete, entrar en un tren y moverte con, no sé qué decirte, miles y miles y miles de personas que están acumuladas dentro de las estaciones esperando el tren, es de por sí algo impactante, ¿no? Porque hay un cierto desorden, pero que a su manera funciona, ¿no? Es un desorden diferente al que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y tú te adaptas y te mueves con todo esto, ¿no? Interesante lo de los trenes. Ya los trenes en China y la superpoblación china, pues fíjate, otro nuevo contraste, ¿no? Porque en los últimos años, 5 veranos consecutivos, has estado documentando los pastores activos que están en el Pirineo, sobre todo en el Pirineo aragonés, donde está más vivo el pastoreo. Así que ahí sí que te has encontrado a más de 2.000 metros de altitud con gente que vive en la soledad. Sí, correcto, sí. Mira, esto es lo que he estado haciendo, sí, últimamente estos veranos los he dedicado a convivir con ellos para fotografiar nuevamente, pues sus experiencias allá, ¿no? Sí, están solos, es decir, esto es uno de los temas principales que ocurre en estas fotografías o en este trabajo fotográfico que he hecho, que es la soledad, ¿no? Sí, me interesó en ese caso, de alguna forma yo siempre ando un poco buscando, en China también fue un poco el motivo que me trajo ahí, ¿no? Y aquí creo que es lo mismo, que es buscar qué queda de las relaciones más ancestrales de nuestra sociedad, de nuestra civilización, con la naturaleza en ese caso, qué es lo que pervive en el tiempo y sigue vivo, que son costumbres o tradiciones que vienen de tiempos muy antiguos, ¿no? En China también me movió todo eso, ¿eh? Fue un poco fotografiando la modernidad en las ciudades, pero también el día a día en los pueblos más de interior, ¿de acuerdo? Aquí en Los Pastores he ido a buscar lo mismo, he ido a buscar a personas que permanecen trabajando de una manera y con un sistema más anclado en el pasado que no en la modernidad de día de hoy que tenemos aquí en la urbanización, en cualquier punto, ¿no? Y eso sigue vivo y sigue existiendo en España, ¿no? El oficio de pastor es milenario y en ese caso en concreto son los pastores de altura, que son los que trabajan a esas cotas altas de 2.500 metros en el Pirineo, y especialmente, como has dicho, en el Aragonés es donde está más viva la tradición, ¿no? Y sí, son personajes muy singulares, son unos grandes conocedores del monte, de los valles donde ellos trabajan, son gente que hacen este oficio de toda su vida y estar con ellos y documentar su día a día y esa relación con la naturaleza, ¿no? Con el paisaje y con el territorio, pues es algo que sorprende, ¿no? Porque ves el monte y ves el Pirineo desde sus ojos, ¿no? Que es desde una calma, desde una quietud, desde una observación, desde un trabajo muy muy arraigado a lo que es la tierra, ¿no? Ellos conducen rebaños de hasta 4.000 ovejas y también algunas cabras, ¿no? Entonces te encuentras con un hombre solo, acompañado de sus perros, que son imprescindibles para ese trabajo. Están solos con un grupo tan grande de tantos animales y así están durante 3 meses, que son julio, agosto y septiembre, son los 3 meses que ellos suben a esas cotas altas para dar alimento a los animales, ¿no? Y es muy bonito y muy interesante de comprender la montaña, el Pirineo, en este caso, desde el oficio de pastor que están pues conviviendo y trabajando en este medio natural tan puro, ¿no? Y es un aprendizaje que va mucho más allá de lo que es la experiencia de ir como montañero a subir un 3.000 o hacer una excursión en familia y bajar, ¿no? Es otra experiencia porque conoces ese tipo de terreno y lo que es esa relación y vínculo con la naturaleza desde una sencillez
bueno, que te transmiten ellos, ¿no? Y eso es lo que he estado esos últimos veranos trabajando con ellos en el Pirineo aragonés y también un poco en el de Lérida, que también hay algunos pastores que trabajan en altura, pero menos. ¿Y qué te cuentan ellos de eso, de los montañeros, de los senderistas que van por allí? Ellos que tienen que permanecer durante 3 meses con rebaños de hasta 4.000 ovejas a esas Sí, bueno, altitudes. básicamente a ellos lo que les preocupa, no les importa que estén, les llaman los turistas, para ellos cuando vamos allá a hacer un pico, lo que sea, somos turistas, ¿no? Somos gente de fuera que han ido ahí unos días a hacer sus vacaciones y se van. Entonces nos ven como los turistas y no les importa que estemos ahí, pero sí que les preocupan cosas como, por ejemplo, que podemos, sin quizá darnos cuenta, modificar la ruta que están haciendo ellos con sus ovejas. Sobre todo les preocupan mucho los perros, ¿no? Que vayamos con nuestros perros sin atar, porque cuando nos cruzamos con ellos los perros pueden alterar de una forma muy importante el rebaño hasta producir accidentes, ¿no? Entonces, o sea, no les importa que estemos ahí, pero en todo caso nos miran así como un poco a ver que nos portemos bien y que no dañamos a lo que es el rebaño, que no provocamos algún problema, sobre todo por los perros. Gemma, ¿y cómo ha sido tu convivencia con estos pastores solitarios, estos pastores de altura? Porque entre ellos está Ramón Costa, que tiene 74 años, bueno, por ahí 74 años, en el Valle de Benasque, y como 15 días se pasa debajo de una roca, ¿no? O sea que su vida es muy difícil, entonces seguirle no sé si va a ser también como bastante complicado. Sí, bueno, sí, eso es cierto. Ramón tiene 70 y pico años, ha hecho de pastor toda su vida y ellos, pues bueno, lo hacen con toda naturalidad todo eso, pero para nosotros no es lo mismo estar ahí de esa forma, ¿no? Ramón, pues hay un punto que se llama el Turonet, que está encima de los Paños de Benasque, y ahí pasa 15 días seguidos y no tiene ni tan solo caseta, no hay nada ahí, ¿no? No hay nada. Y es una zona buena para el pasto, para esos animales. Y él, pues, bueno, están tan hechos a este tipo de vida que se pone debajo de una piedra que tiene y si llueve, pues se refugia ahí bajo de la piedra, pero no hay más, ¿no? Y bueno, pues seguirles primero fue un poco difícil entrar en ese mundo porque es un mundo también pequeño, un poco cerrado, ¿no? Y para una chica que viene de ciudad, que no los conoce de nada, que les quiere hacer fotos, pues el primer verano, los 2 primeros, fue más el aproximarme, el presentarme, el conocerles, el ganarme un poco la confianza, hacer unas primeras fotos. Y ya luego, pues los otros veranos fue todo mucho más fácil porque una vez rompes el hielo, una vez ven que eres una buena compañía, en cualquier caso, pues te abren puertas y todo es muy sencillo y muy fácil. Gemma, pues de todo ello hay un libro, o va a haber un libro, con el título de The Sacred and the Real, que está en inglés, en catalán y en castellano, Lo Sagrado y lo Real. Pues sí, estaremos al tanto de su salida y te agradecemos muchísimo, Gemma Miralda, estar con nosotros y hablándonos de esa experiencia que has tenido como reportera, bueno, como fotoperiodista o fotógrafa documental durante tantos años, ¿no? Desde que comenzaste como profesional en el año 1995, pues hasta ahora. Sí, así es. Así que bueno, pues muchas gracias por todos estos recuerdos y por habernos contado estas experiencias, Gemma Miralda. Pues muchas gracias a vosotros, Mil Esker, Roge.